¿Te has preguntado alguna vez si la historia de Adán, como el primer ser humano, podría ser distinta a como la presenta la Biblia? Resulta fascinante replantearse conceptos tan arraigados. Durante milenios se nos ha instruido que Adán y Eva fueron los progenitores de nuestra especie, los primeros y únicos seres creados directamente por la divinidad. Pero adentrémonos en el texto sagrado para descubrir algo peculiar. El libro del Génesis nos ofrece no una, sino dos narrativas de la creación, y estas no coinciden precisamente en los detalles. En la primera versión, descrita en Génesis 1, versículos 26 a 27, se narra que Dios creó al ser humano en el sexto día. Sin embargo, esta creación es descrita utilizando pronombres en plural y de ambos géneros, indicando que la creación fue simultánea y colectiva, englobando a hombres y mujeres por igual. Este grupo humano fue creado a imagen de Dios y se le otorgó dominio sobre todo el planeta, con la encomienda de prosperar y multiplicarse. No se mencionan nombres propios, no hay un jardín del Edén, ni costillas ni lamentos. Solo existe la humanidad en su conjunto, bendecida y libre. Pero al avanzar al capítulo siguiente, Génesis 2 presenta un giro dramático en la trama. En esta segunda versión, Dios forma a un único hombre, Adán, de la tierra, en un acto que se describe como mucho más íntimo y personalizado. Adán es situado en un lugar concreto, el jardín del Edén, descrito como un oasis divino, distinto al escenario más impersonal del primer relato. Curiosamente, en este escenario, Adán aparece solo inicialmente y Eva solo es creada posteriormente a partir de su costilla. La discrepancia entre estas dos narrativas no se limita a los detalles. Hay una contradicción fundamental en el orden mismo de los eventos. En la primera historia, la humanidad aparece después de la flora y la fauna, mientras que en la segunda, Adán es creado primero, seguido de la vegetación, luego los animales y finalmente Eva. Este contrapunto nos lleva a cuestionar, ¿acaso estas dos historias narran el mismo evento desde diferentes perspectivas? ¿O nos están hablando de dos actos distintos de creación? Si la primera narrativa realmente habla de la creación de humanos en masa, ¿es posible que hubiera otros seres humanos existiendo fuera del Edén, contemporáneos o incluso anteriores a Adán y Eva? Y si esto fuera así, ¿qué implicaciones tendría sobre nuestra comprensión de los orígenes humanos? Además, el término Adán en hebreo se traduce como hombre o humanidad, lo que añade una capa adicional de complejidad. ¿Era Adán realmente un individuo o podría representar a un colectivo de los primeros humanos? ¿Existían acaso otros seres contemporáneos a Adán que vivían dispersos por el mundo, cada uno cumpliendo un propósito dentro de un diseño divino más amplio? No podemos ignorar que el contexto en Génesis 2 es específico y detallista. Después de formar a Adán, Dios procede a crear un jardín especialmente para él, lo que nos invita a reflexionar sobre la singularidad de su situación y su posible simbolismo en una narrativa mayor. ¿Y qué sucede con el vasto resto del mundo? Esa tierra extendida más allá del Edén se describe como prístina e indudablemente habitada por otras formas de vida. Avanzando en la narrativa, encontramos que cuando Caín, el hijo de Adán y Eva, es expulsado, se traslada a una región conocida como Nod. Allí no solo expresa temor por su seguridad, sino que además encuentra esposa. Surge la pregunta ineludible: ¿quiénes eran esos otros seres humanos que residían allí? Si Adán y Eva fueron los únicos creados inicialmente, ¿de dónde provinieron entonces las compañeras de Caín y sus descendientes? Estos interrogantes desafían la visión convencional de Adán como el primer y único humano.
Supongamos que Génesis 1 realmente narra la creación de una comunidad global de hombres y mujeres diseminados por toda la tierra, mientras que Génesis 2 se enfoca específicamente en Adán, quien es destacado como figura central de la narración bíblica. Esta interpretación no solo es viable, sino que se sostiene firmemente en el texto mismo. Los versículos 26 a 27 del primer capítulo del Génesis presentan una declaración poderosa que merece ser destacada. La imagen divina se comparte colectivamente, no de manera individual. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este enfoque representa a la raza humana en su conjunto, y no a meras figuras individuales. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué se ha promovido la interpretación de que Adán y Eva son los únicos representantes de toda la humanidad en Génesis 1, cuando el texto sugiere claramente lo contrario? Podría ser que las doctrinas establecidas a lo largo de los siglos se hayan moldeado más por tradiciones que por las palabras literales de la Biblia. Uno de los elementos más intrigantes de la narrativa de la creación en la Biblia es cómo se presenta la secuencia de eventos, particularmente cómo Génesis 1 y Génesis 2 parecen contar historias similares, pero con órdenes completamente distintos. Esto no es una mera discrepancia, es una brillante divergencia que ha confundido a estudiosos, teólogos y lectores ávidos durante siglos. En Génesis 1, la secuencia es limpia y estructurada. Primero se crean los cielos y la tierra. Después, la luz se separa de la oscuridad, las aguas se dividen, emerge la tierra seca y se despliega la vegetación. Posteriormente, los animales son introducidos y finalmente la humanidad es creada el sexto día como el punto culminante de este majestuoso proceso cósmico. Es un despliegue poético y casi rítmico de eventos, con cada día añadiendo a la construcción de un clímax. Sin embargo, al pasar a Génesis 2, parece como si entráramos en una versión completamente diferente de la historia. Aquí, la secuencia es invertida. Adán es creado antes de las plantas y los animales. El texto indica que aún no había árboles en la tierra porque no existía un ser para cultivar el suelo. Después de formar a Adán, Dios planta el jardín del Edén y hace crecer los árboles. Los animales son creados posteriormente, al parecer en un intento de encontrar una compañía adecuada para Adán. Finalmente, Eva es creada de Adán como solución a su soledad.
Este cambio no es sutil, reconfigura completamente la estructura presentada en Génesis 1, donde las plantas preceden a Adán y los animales forman parte de un acto de creación previo, y no como respuesta a las necesidades de Adán. Lo más revelador es que la humanidad no aparece simultáneamente como hombre y mujer, desafiando así la narrativa colectiva del primer capítulo. En lugar de lo que podríamos esperar, Adán es creado solo, mientras que Eva aparece solo después de una serie de eventos que desencadenan su existencia. Estas discrepancias no son simples de resolver y abren la puerta a una reflexión profunda sobre las intenciones detrás de estas dos narrativas. ¿Por qué la Biblia presenta dos relatos tan distintos entre sí? Algunos sostienen que el primer capítulo de Génesis ofrece una perspectiva más global y universal de la creación, mientras que el segundo se enfoca en un acontecimiento más concreto y localizado. Sin embargo, esta explicación no aborda de manera adecuada el hecho de que el orden de la creación en ambos capítulos está invertido, lo que agrega una capa de complejidad a la interpretación. Este cambio no solo se trata de una diferencia en el contexto, sino también de una modificación sustancial en el tipo de relato que se nos está contando. Las implicaciones de esta diferencia son vastas y merecen una exploración más profunda. El primer capítulo de Génesis presenta la creación como un proceso meticuloso y sistemático, uno que sigue una lógica ordenada e incluso divina. La humanidad es creada al final del proceso, lo que subraya su rol como la culminación y el clímax de toda la creación. En contraste, el segundo capítulo nos ofrece una historia mucho más cercana y personal. Aquí, Adán es formado primero, casi como si fuera el punto de partida de todo lo demás. Es una narración mucho más enfocada en la interacción entre Dios y Adán, donde el Creador responde a las necesidades de su criatura, plantando un jardín, creando los animales y, finalmente, haciendo a Eva. Este enfoque genera dos perspectivas completamente distintas sobre el papel de la humanidad en el mundo. Por un lado, Génesis 1 nos invita a ver a la humanidad como parte de un grandioso orden cósmico. Por el otro, Génesis 2 coloca a Adán en el centro de la historia, con el resto de la creación girando en torno a él. Estas diferencias nos llevan a interrogarnos sobre la naturaleza misma de estos textos. ¿Podrían haber sido escritos por diferentes autores con perspectivas divergentes? Muchos estudiosos creen que Génesis 1 y Génesis 2 provienen de fuentes distintas, cada una reflejando un enfoque teológico propio. El primero estaría relacionado con la tradición sacerdotal, que subraya la estructura, el orden divino y la majestuosidad de Dios. El segundo, por su parte, se asocia con la tradición de Yahvé, que pone énfasis en la relación personal e interactiva entre Dios y la humanidad. No obstante, esta hipótesis no resuelve todos los interrogantes que surgen al comparar ambas narrativas. De hecho, al leerlas detenidamente, nos damos cuenta de que hay más de una razón detrás de esta divergencia, lo que sugiere que el propósito de cada relato es más profundo de lo que inicialmente parece. Pero la cosa no se detiene ahí. Génesis 2 no solo cambia el orden de los eventos, sino que también introduce una nueva dinámica entre los seres humanos y el mundo natural. Mientras que en Génesis 1 la humanidad es creada para dominar la tierra y ejercer autoridad sobre ella, en Génesis 2, Adán es colocado en el Edén no para gobernar, sino para cultivarlo y cuidarlo. Este cambio de enfoque implica una transición del dominio absoluto a una forma más íntima de gestión y responsabilidad. Ya no se trata de una autoridad cósmica, sino de un vínculo cercano con la tierra y sus criaturas. Es un enfoque que resalta la conexión fundamental entre los seres humanos y el entorno natural,
algo que se pierde de vista en las interpretaciones más centradas en el poder. El nombre Adam es uno de los más conocidos en la tradición judeocristiana. Para muchos, inmediatamente evoca la imagen de un hombre solitario, el primero de su especie, vagando por el jardín de Edén. Pero, ¿y si el nombre de Adam cuenta una historia mucho más compleja de lo que imaginamos? Una que desafía esta visión tradicional y abre nuevas posibilidades sobre los orígenes de la humanidad. En hebreo, el término Adam no es solo un nombre propio, sino que también significa ser humano o de la humanidad. A lo largo de la Biblia, se usa de manera general para referirse a la humanidad en su conjunto, no solo a un individuo específico. Este nombre tiene una raíz etimológica cercana a Adamar, que significa tierra o suelo, lo cual subraya la conexión intrínseca entre los seres humanos y la tierra de la que fueron formados. Este vínculo lingüístico no es solo un detalle poético, sino un punto esencial para entender cómo los antiguos escritores veían la relación de la humanidad con el mundo natural que los rodea. El hecho de que Adam derive de una palabra relacionada con la tierra también nos invita a reflexionar sobre la visión de los antiguos, sobre el trabajo y la responsabilidad del ser humano sobre el mundo que habita. Esta comprensión de la humanidad no solo nos coloca como gobernantes, sino como cuidadores, responsables de la armonía entre nosotros y la naturaleza. Aquí es donde se vuelve realmente fascinante. En los primeros capítulos de Génesis, Adam no aparece inicialmente como un nombre propio, tal como lo entendemos hoy. En el hebreo original, el texto utiliza frecuentemente el término Adam, pero no en un sentido personal o específico, sino más bien como un término genérico que se refiere a un ser humano. Incluso la frase Har Adam, que en algunos contextos significa el hombre, tiene una connotación más amplia, representando a la humanidad en su conjunto. Solo más adelante, a medida que avanza el relato, es cuando Adam comienza a usarse como un nombre propio para un individuo en particular. Este cambio sutil en el uso del término tiene profundas implicaciones, no solo en el contexto literario, sino también en la manera en que entendemos el relato bíblico. El momento en que el nombre Adam pasa de ser un término colectivo a uno individual, sugiere que la figura de Adam podría haber sido concebida como un símbolo de la humanidad en su totalidad, y no como un hombre único. El enfoque no está en su identidad individual, sino en su vínculo con todos los seres humanos, tanto los que han existido en el pasado, como los que existen en el presente y los que habrán de venir. En este sentido, Adam no es simplemente una persona, sino una representación arquetípica, el modelo primordial de la condición humana. Él encarna las verdades universales sobre lo que significa ser humano, formado de la tierra, vivificado por el aliento divino y situado en un mundo lleno de belleza, pero también de responsabilidad. Esta interpretación más amplia del personaje de Adam cobra aún más fuerza cuando se analiza el uso de su nombre a lo largo de otros pasajes bíblicos. En diversas partes del Antiguo Testamento, Adam no se refiere a un individuo aislado, sino que se utiliza para hablar de la humanidad en su conjunto. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 8, donde el salmista reflexiona sobre cómo Dios ha coronado a Adam, es decir, a la humanidad, con gloria y honor, dándole dominio sobre la creación. Aquí, el término Adam no se refiere al primer hombre, sino a la especie humana en su totalidad. Este es solo uno de los ejemplos donde la figura de Adam se extiende más allá del individuo y se convierte en un símbolo colectivo de la humanidad. Incluso en Génesis hay momentos en los que la naturaleza simbólica de Adam se hace más evidente. Después de la caída, cuando Dios maldice la tierra, Él declara:
Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Este pasaje no es solo una maldición dirigida a Adán como individuo, sino una lección universal sobre la mortalidad de todos los seres humanos. Es un recordatorio de nuestra conexión inherente con la tierra, de la que fuimos creados y a la cual regresaremos. Es un símbolo de la vida humana en su totalidad, marcada por la transitoriedad y la relación fundamental con el mundo natural. Pero vamos un paso más allá. Si Adán originalmente fue un término colectivo, podría ser que la figura de Adán en Génesis 2 no se trate tanto de un hombre particular, sino de una representación de los orígenes de la humanidad como conjunto. Podría ser que la historia de Adán y Eva sea, en realidad, una narración simbólica que relata los comienzos de la humanidad, en lugar de ser la biografía de dos individuos literarios. Esta idea no es solo una reinterpretación moderna, sino que tiene raíces profundas en el pensamiento judío antiguo. Las escrituras rabínicas, por ejemplo, a menudo exploran las dimensiones simbólicas de la figura de Adán, viéndolo no solo como el primer hombre, sino como una representación de las luchas espirituales, éticas y existenciales que enfrenta toda la humanidad. Según estas interpretaciones, la lección que nos transmite Adán va más allá de su rol como primer ser humano. Se convierte en un espejo de los dilemas y desafíos universales que todos enfrentamos. Esta visión más profunda de Adán abre la puerta a una comprensión más rica de su nombre y su simbolismo, reflejando la complejidad de la condición humana y su conexión con lo divino y lo natural. La tierra, en la narrativa de Génesis, no solo es un contexto geográfico, sino que simboliza la posición única de la humanidad, creada a partir del polvo del suelo, sin reflejar directamente la imagen divina. Esta dualidad entre la tierra y el espíritu, el polvo y lo divino, encapsula la complejidad de lo que significa ser humano. Nos recuerda que, a pesar de estar hechos de tierra, estamos también marcados por un aliento divino que nos conecta con algo más grande, trascendiendo nuestra naturaleza material. Es en esta tensión entre lo terrenal y lo espiritual donde la humanidad encuentra su verdadera esencia. A continuación, se da paso a la creación de Eva, otro momento crucial en el relato bíblico. En Génesis 2, Eva es formada a partir de la costilla de Adán, pero el término hebreo utilizado, tsela, no solo puede interpretarse como costilla, sino también como lado. Este detalle ha alimentado una gran cantidad de debates sobre su significado simbólico. Algunos enfoques antiguos sugieren que Adán y Eva originalmente eran una sola entidad, una figura completa que al ser dividida dio origen al primer hombre y a la primera mujer. Esta interpretación trasciende la idea de Adán como un individuo único y lo convierte en un símbolo de la humanidad en su totalidad, una humanidad dividida en dos, pero interconectada. De ser cierto, este enfoque coloca a Adán no solo como el primer hombre, sino como el primer ser humano, un arquetipo que representa a toda la humanidad desde su origen. La historia de Caín, hijo de Adán y Eva, introduce uno de los misterios más desconcertantes y a la vez más fascinantes de la Biblia. Tras matar a su hermano Abel, Caín se enfrenta a Dios y es maldecido para vagar por la tierra. Sin embargo, lo que sucede a continuación da un giro sorprendente. Caín exclama: «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre me matará». Esta reacción plantea una pregunta intrigante. ¿Quiénes son esos cualquiera? Si Adán, Eva, Caín y Abel eran los únicos humanos en la tierra en ese momento, ¿cómo es posible que Caín tema por su vida ante la posibilidad de que otros lo maten?
Este detalle nos invita a cuestionar la tradicional visión de que Adán y Eva fueron los progenitores exclusivos de toda la humanidad. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Y las preguntas no terminan ahí. En los versículos siguientes, Caín deja la presencia del Señor y se dirige a la tierra de Nod, al este del Edén, donde se establece y se casa con una mujer. Pero lo realmente sorprendente es que en Nod, Caín no solo encuentra a personas, sino que también construye una ciudad. Este detalle es crucial, pues una ciudad es una estructura que requiere una población para existir, mucho más que una simple familia o un par de individuos. Este pasaje de Génesis plantea grandes interrogantes sobre la concepción tradicional de que Adán y Eva eran los primeros y únicos seres humanos. La presencia de otras personas en la tierra de Nod sugiere que, al menos en ese momento, el mundo ya estaba poblado por seres humanos que no estaban directamente relacionados con Adán y Eva en la narrativa. La tierra de Nod no se describe como un lugar deshabitado. De hecho, se presenta como un sitio conocido, un lugar con un nombre que indicaría que era familiar tanto para el escritor del texto como para la audiencia original. El hecho de que Caín pueda encontrar refugio allí, establecerse y comenzar una nueva vida, implica que ya existía una sociedad organizada capaz de aceptarlo. Esto introduce un desafío al entendimiento tradicional de los orígenes humanos según el relato bíblico. El texto no explica de manera directa de dónde provienen estas otras personas, y ese silencio ha dado lugar a siglos de especulaciones. Una de las teorías más discutidas es que estos habitantes de Nod podrían ser parte de la humanidad creada en Génesis 1, en la que se ordena a los primeros humanos ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Sí, como sugieren algunos estudiosos, Génesis 1 y Génesis 2 son relatos diferentes de la creación. Entonces la esposa de Caín y los habitantes de Nod podrían pertenecer a una línea separada de seres humanos, distinta de la familia de Adán y Eva. Esto implica que, en el contexto bíblico, la humanidad no empezó únicamente con Adán y Eva, sino que podría haber habido otros seres humanos en la tierra desde mucho antes de que la narrativa de Adán y Eva tomara forma. Otra interpretación interesante proviene de las tradiciones antiguas judías, que sugieren que la creación de Adán y Eva no fue necesariamente la primera ni la única creación de humanos. Algunas fuentes rabínicas, en particular, proponen la existencia de humanos preadamíticos, es decir, comunidades o poblaciones humanas que ya existían antes de que comenzara la historia de Adán en Génesis 2. Según esta interpretación, Adán y Eva representarían el comienzo de una línea especial y única de seres humanos, elegida por Dios para desempeñar un papel singular en su plan divino, mientras que otras poblaciones humanas existían de manera independiente y ajena a la narrativa de Adán y Eva. Esta teoría cobra mayor peso al considerar el temor de Caín, quien, tras cometer el asesinato de su hermano Abel, se muestra preocupado por ser asesinado por otros seres humanos. Si Adán y Eva fueran los únicos humanos en la tierra, este miedo carecería de sentido, ya que no habría otros con quienes temer. La respuesta de Dios, que marca a Caín con una señal para protegerlo, parece asumir la existencia de una población más amplia, con la que Caín podría encontrarse durante su exilio. En respuesta a su temor, Dios coloca una marca en Caín para asegurarle que nadie que lo encuentre le hará daño.
Este detalle no solo valida la idea de que había otras personas en el mundo, sino que también da pie a una narrativa más amplia de humanidad coexistiendo en diferentes partes de la Tierra. Pero el asunto no termina ahí. El siguiente punto clave es la construcción de una ciudad. La creación de una ciudad no es tarea de unos pocos, requiere trabajo, recursos y sobre todo una población con la que colaborar. Caín nombra la ciudad que fundó Enoc, en honor a su hijo, lo que sugiere que su establecimiento fue pensado como un legado para su familia. Sin embargo, la verdadera importancia de este asentamiento radica en la necesidad de una red social, de relaciones y estructuras comerciales que permiten la existencia de una ciudad. Esto va mucho más allá de los descendientes inmediatos de Adán y Eva. La existencia de una ciudad implica la presencia de una comunidad organizada, con una estructura social y, probablemente, interacciones con otras poblaciones. La teoría preadámica sostiene que Génesis 1 y Génesis 2 no describen el mismo acto de creación. En Génesis 1 se habla de la creación de la humanidad como especie, tanto masculina como femenina, y se les ordena ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Esta creación no menciona a Adán, el Edén, ni los detalles personales que aparecen en Génesis 2. La humanidad en este primer capítulo se presenta como una población amplia, plural y global, cuya misión es llenar y dominar la tierra. Este enfoque da una visión mucho más vasta y generalizada de la humanidad en comparación con la historia específica de Adán y Eva en el segundo capítulo. Por otro lado, Génesis 2 se centra en un relato mucho más íntimo, donde Adán es formado del polvo de la tierra y colocado en un entorno específico y cultivado, el Edén. Aquí no se describe una creación masiva de seres humanos, sino el comienzo de una historia particular, de una línea elegida por Dios. La teoría preadámica interpreta a Adán y Eva como representantes de este grupo seleccionado por Dios, destinado a llevar a cabo un papel especial en la historia humana, mientras que otros humanos existirían fuera de este relato. La literatura rabínica proporciona apoyo interesante a esta idea. Textos como el Midrash exploran las dimensiones simbólicas de Adán, sugiriendo que Dios pudo haber creado a otros seres humanos antes de Adán, ya sea como parte de un proceso divino continuo o como una creación separada. Algunos pasajes incluso sugieren que hubo mundos anteriores, creados y destruidos antes del actual, que prepararon el terreno para la humanidad tal como la conocemos en Génesis. Los antiguos creyentes también consideraron la existencia de humanos preadámicos. De hecho, el teólogo del siglo XVII, Isaac Lapeyrer, argumentó que los humanos mencionados en Génesis 1 no eran los mismos que Adán y Eva, y que estos últimos representaban a los progenitores de los israelitas. Según Lapeyrer, el silencio de la Biblia sobre el origen de la esposa de Caín y los habitantes de Nod indicaba que ya existían humanos antes de la familia de Adán. Aunque sus ideas fueron consideradas heréticas en su tiempo, su propuesta abrió el debate sobre la posibilidad de una humanidad más amplia y compleja de lo que el relato bíblico inicial parecía sugerir. Desde una perspectiva teológica, la teoría preadámica ofrece una solución a algunas de las inconsistencias presentes en la narrativa de Génesis. Explica la presencia de otras personas en la historia de Caín, la rápida aparición de civilizaciones y la orden de llenar la tierra, como un proceso que ya estaba en marcha antes de la creación de Adán y Eva. También propone que la historia de Adán y Eva no es necesariamente un relato sobre los orígenes biológicos de todos los seres humanos, sino más bien sobre el inicio de la alianza de Dios con un grupo específico, el pueblo elegido para llevar a cabo su voluntad. Más allá de su dimensión teológica,
La teoría pre-adámica también resuena con algunos descubrimientos científicos sobre el origen de la humanidad. Los hallazgos arqueológicos y genéticos sobre los primeros humanos y sus migraciones por el planeta sugieren que la historia de la humanidad podría ser más compleja de lo que los relatos tradicionales sugieren. La evidencia fósil sugiere que los seres humanos anatómicamente modernos existieron durante cientos de miles de años antes de que la cronología bíblica tradicional ubicara a Adán y Eva. Sin embargo, esto no necesariamente entra en conflicto con los relatos bíblicos. En lugar de eso, plantea que la historia de Génesis opera en un nivel diferente, centrándose en una narrativa específica que no tiene la intención de ofrecer una historia completa sobre el origen de la humanidad. Este enfoque más restringido no niega la existencia de seres humanos anteriores, sino que destaca una historia particular, una historia de una línea elegida por Dios, dentro de un contexto más amplio. Las implicaciones de la teoría preadámica son profundas y transformadoras. Si los humanos existieron antes de Adán, la historia de Génesis deja de ser una cuenta universal del comienzo de la humanidad y pasa a ser una narración más centrada en una relación única entre una familia y Dios. Adán y Eva no pierden importancia, pero su rol dentro del relato cambia considerablemente. Ellos se convierten en representantes de una línea escogida, separada para un propósito divino, mientras que el resto de la humanidad continúa su existencia fuera del Edén. Esta visión no solo redefine el papel de Adán y Eva, sino que también ilumina la universalidad de la experiencia humana que se describe en Génesis. Los temas de la caída, el exilio y la redención no se limitan a Adán y Eva, sino que reflejan las luchas de toda la humanidad a lo largo de la historia. Al reconocer la existencia de seres humanos fuera del Edén, la teoría preadámica amplía el alcance de la narrativa bíblica, haciéndola más rica e inclusiva. La historia de Adán ha sido un pilar en la doctrina religiosa durante miles de años. Es la historia de los orígenes de la humanidad, la caída de la gracia y la necesidad de redención. Sin embargo, al observar con más detenimiento los detalles de la narrativa, las grietas en la interpretación tradicional comienzan a ser evidentes. Lo que emerge es una historia mucho más profunda y compleja, que desafía muchas de las ideas preconcebidas sobre los orígenes humanos y abre nuevas posibilidades para comprender nuestro lugar en la creación. La idea de que Adán y Eva fueron los únicos o incluso los primeros seres humanos no resiste un examen más minucioso. La misma Biblia ofrece pistas sobre la existencia de otras personas, otras historias y un mundo mucho más poblado de lo que sugiere la narrativa tradicional. Desde la creación plural de la humanidad en Génesis 1 hasta la mención de los habitantes de Nod en Génesis 4, el texto contiene señales que apuntan a un contexto mucho más amplio, uno que ha sido pasado por alto durante siglos. Esto no se trata simplemente de llenar vacíos en la historia, sino de confrontar una narrativa que ha sido simplificada con el tiempo, moldeada por la tradición y transmitida como una verdad incuestionable. Pero la verdad no tiene que temer al escrutinio. De hecho, se fortalece cuando es puesta a prueba. Y la verdad es que la historia de Adán no se ve disminuida por el reconocimiento de sus complejidades. De hecho, se vuelve más rica, más significativa y más relevante cuando abrazamos las capas que están debajo de la superficie. La doctrina de que Adán y Eva son los ancestros biológicos de toda la humanidad
ha dado forma a innumerables creencias teológicas y culturales a lo largo de los siglos. Sin embargo, al reconocer que su historia podría ser algo mucho más grande, algo simbólico, representativo o incluso limitado a una línea específica, nos permite ver la Biblia bajo una luz nueva. Ya no se trata solo de un registro del pasado, sino de una narrativa que refleja la experiencia humana universal. Este cambio de perspectiva no borra la importancia de Adán y Eva, sino que amplía su significado, invitándonos a entender su historia de manera más profunda y multifacética. En lugar de tratarlos como figuras aisladas, este enfoque los coloca dentro de un marco más amplio. La historia de Adán y Eva se convierte en una de tantas, un capítulo dentro del extenso relato de la historia humana. Ellos representan la introducción del pacto divino, los principios morales y el propósito en la narrativa de la humanidad. Un relato que resuena no solo con un grupo específico, sino con todos nosotros. A través de su historia se establece un vínculo entre lo divino y lo humano, que trasciende generaciones y se convierte en un relato inclusivo que nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en esta historia global. Lo que resulta aún más asombroso es cómo esta nueva interpretación se alinea con el mundo que nos rodea. Ciencia y fe, a menudo vistas como opuestas, empiezan a converger de manera sorprendente. Los fósiles, la evidencia genética y los textos antiguos apuntan a una historia humana mucho más compleja y antigua de lo que la cronología tradicional de Génesis nos ha hecho creer. En lugar de ser una contradicción, estos hallazgos se presentan como una revelación, demostrando que nuestra comprensión de la creación aún está en evolución. Este descubrimiento no pretende debilitar la fe, sino fortalecerla, al permitirnos abrazar el misterio y la grandeza de la creación. La Biblia, cuando se lee con atención, no es un documento estático, es una historia viva, una narrativa que invita a la exploración, la curiosidad y sobre todo a cuestionar. Al profundizar en el texto, reconocemos su complejidad y el poder que tiene para inspirar asombro, reflexión y comprensión. No se trata solo de contar hechos, sino de provocar pensamientos que nos conecten con algo mucho más grande que nosotros mismos. La Biblia se convierte en un espejo de la experiencia humana, abriendo nuevas posibilidades para interpretar nuestro lugar en el universo. Para aquellos que han seguido este recorrido, quiero agradecerles por ser parte de este viaje. Su curiosidad, su disposición a cuestionar y su pasión por entender son lo que realmente hace que estas conversaciones sean significativas. Si este video les hizo pensar, despertó su curiosidad o incluso desafió algunas de sus creencias, me alegra haber logrado eso, porque al final eso es lo que realmente importa. Descubrir las capas de la verdad que hacen nuestra historia como seres humanos tan extraordinaria. No se trata solo de aprender sobre el pasado, sino de entender cómo ese pasado sigue impactando nuestras vidas hoy. A lo largo de la historia, diversas interpretaciones de los relatos bíblicos han surgido, influenciadas por contextos culturales, avances científicos y descubrimientos arqueológicos. La teoría pre-adámica, por ejemplo, ha ganado terreno en tiempos recientes, pues ofrece una visión que armoniza tanto con los avances de la ciencia moderna como con los principios espirituales. Esta perspectiva considera que la humanidad no comenzó exclusivamente con Adán y Eva, sino que la creación de la humanidad es un proceso más complejo, con diversas ramas y etapas, lo que permite una comprensión más amplia de la narrativa bíblica. En Génesis 1, la humanidad es creada de manera plural, cuando se menciona que Dios crea al hombre y a la mujer. Este detalle es esencial porque no se hace una distinción entre Adán y Eva en un sentido exclusivo.
Más bien, parece que la creación de la humanidad abarca un grupo más grande, lo que podría reflejar las realidades biológicas y sociales de una población que ya existía. Esta interpretación sugiere que el relato bíblico de Adán y Eva no es la totalidad de la humanidad, sino el comienzo de una línea especial seleccionada para cumplir un propósito divino. La ciencia moderna ha aportado valiosos descubrimientos que arrojan luz sobre el origen del ser humano. La teoría de la evolución, respaldada por fósiles y evidencia genética, ha mostrado que los humanos modernos tienen ancestros que se remontan a millones de años atrás. En este sentido, las enseñanzas bíblicas pueden ser entendidas no como un relato literal de los primeros seres humanos, sino como una narración profunda sobre el propósito y la conexión espiritual de la humanidad con lo divino. Un propósito que se ha ido revelando en diversas etapas de la historia humana. Lejos de ser solo una historia literal sobre dos personas, Adán y Eva representan conceptos universales que hablan sobre la relación del ser humano con la divinidad y la naturaleza. El relato de la caída no solo es un acontecimiento histórico, sino una representación simbólica de los dilemas existenciales que enfrenta la humanidad. La tentación, el conocimiento, la desobediencia y finalmente el arrepentimiento. Este enfoque simbólico permite que la historia de Adán y Eva siga siendo relevante para las generaciones actuales, proporcionando lecciones espirituales y morales que resuenan en todos los tiempos. Las escrituras rabínicas ofrecen una variedad de perspectivas sobre la creación del ser humano. Algunos textos antiguos sugieren que Adán no fue el primer ser humano, sino el primero en ser elegido para cumplir una misión divina. Otras interpretaciones rabínicas argumentan que el Edén, en su sentido simbólico, no es un lugar físico, sino un estado de armonía con Dios, una condición espiritual que puede ser alcanzada por todos los seres humanos a lo largo de la historia. Estas perspectivas enriquecen la comprensión tradicional de Génesis y permiten una visión más amplia de la relación entre lo divino y la humanidad. El concepto del pecado original, derivado de la historia de Adán y Eva, ha sido fundamental en el pensamiento cristiano y judío. Sin embargo, algunos estudios contemporáneos sugieren que este concepto no debe ser interpretado de manera tan rígida. Más bien, podría entenderse como una representación de la lucha interna del ser humano por encontrar equilibrio entre sus deseos egoístas y su conexión con lo divino. La caída no es solo un evento histórico, sino una condición que se repite a lo largo de la vida humana, una llamada constante al autoconocimiento y la reconciliación. El Edén, descrito en Génesis como un paraíso donde Adán y Eva vivían en armonía con la naturaleza y con Dios, puede ser interpretado no solo como un lugar físico, sino como un estado ideal al que los seres humanos pueden aspirar. Este paraíso simboliza la unidad perfecta entre el ser humano y la creación, un estado en el cual el ser humano cumple su propósito divino de cuidar y administrar el mundo. La expulsión de Adán y Eva del Edén, entonces, no es solo una tragedia, sino una lección sobre la necesidad de superar nuestras propias limitaciones y regresar a ese estado de equilibrio perdido. La teoría de que la creación no es un acto único, sino un proceso continuo, se ha explorado en diversos textos místicos y filosóficos. Según esta visión, la creación sigue ocurriendo en cada momento, y cada generación de seres humanos es una continuación del acto divino de creación. Este concepto sugiere que el propósito de Adán y Eva no era solo el de ser los primeros seres humanos, sino de inaugurar una era en la que la humanidad continúa el trabajo divino, creando, transformando y evolucionando a través del tiempo.
Algunas teorías sugieren que los seres humanos, descritos en Génesis 1 como creados a imagen de Dios, podrían haber sido una población completamente distinta a la familia de Adán. Esto abriría la posibilidad de que Adán y Eva representaran no al comienzo de toda la humanidad, sino al comienzo de una nueva era en la que Dios estableció una relación especial con una línea específica de seres humanos, una línea destinada a cumplir una misión trascendental. Este enfoque podría reconciliar las evidencias científicas sobre los orígenes antiguos de los humanos con la narrativa bíblica, sugiriendo que la humanidad ya existía antes de los eventos descritos en Génesis 2. Finalmente, la Biblia puede ser entendida no solo como un texto histórico, sino como un mapa espiritual. Los relatos de Adán y Eva, la creación, la caída y la redención, no son simplemente historias sobre lo que ocurrió en el pasado, sino sobre cómo esas historias reflejan las luchas espirituales y existenciales que los seres humanos enfrentan a lo largo de toda su existencia. La Biblia, al ser leída desde esta perspectiva, se convierte en una guía que nos permite comprender nuestro propósito y nuestra relación con lo divino, no solo en términos históricos, sino en el contexto de nuestra vida cotidiana y las decisiones que tomamos en nuestro camino espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez si los mandamientos que atribuimos a Moisés y sus 10 mandamientos existían antes de ser inscritos en piedra? Los textos excluidos de la Biblia oficial, como en la tradición ortodoxa etíope, evidenciados en obras como el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc, sugieren que estas leyes divinas ya fueron otorgadas a Adán en los albores de la creación. Transmitidas a través de figuras como Noé y Abraham y finalmente a Moisés, estas normativas han modelado la relación entre la humanidad y Dios a lo largo de la historia, aunque mucho de este relato ha quedado en el olvido. Por ejemplo, en Génesis se relata que Dios prohíbe a Adán y Eva consumir del fruto del árbol del conocimiento, en Génesis 2:16 a 17. Además, la Biblia describe cómo Caín y Abel ofrecían sacrificios, en Génesis 4:3 a 4. Pero existen más detalles sobre estas historias. El Libro de los Jubileos revela que Adán recibió mandatos sagrados sobre el sábado, los sacrificios y la pureza mucho antes de lo que normalmente consideramos. Estos mandamientos se transmitieron de generación en generación, demostrando que Moisés no estaba introduciendo leyes nuevas, sino formalizando una tradición ancestral. En nuestro análisis de hoy, profundizaremos en los misterios que contienen estos textos excluidos, comparándolos con los relatos bíblicos convencionales. Por ejemplo, mientras que Génesis solo menciona brevemente que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios tras el diluvio, en Génesis 8:20, el Libro de los Jubileos explica cómo Noé seguía las mismas leyes de sacrificio, pureza y observancia del sábado que habían sido transmitidas desde Adán. Estos documentos revelan profundas verdades. Las normativas que luego Moisés formalizaría han guiado a la humanidad desde sus orígenes. Si deseas conocer más sobre cómo estas leyes antiguas influenciaron a personajes como Adán, Noé y Abraham, continúa con nosotros. Y si te interesa este tema, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas profundas. También hemos explorado otros documentos excluidos como el Libro de Enoc y el Libro de los Jubileos. Según la Biblia, Adán, el primer humano, fue situado en el jardín del Edén y recibió la orden divina de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Según el Libro de los Jubileos y otros escritos apócrifos,
a Adán se le impartió un conjunto más amplio de directrices divinas que definirían la relación de la humanidad con Dios por generaciones. En estos escritos, Adán no solo era el primer hombre, sino también el primer guardián de la ley, responsable de custodiar preceptos sagrados que pasarían a sus descendientes. Estos incluían principios fundamentales como la observancia del sábado, normas sobre los sacrificios y la pureza ante Dios. Nos adentraremos en estas antiguas leyes y exploraremos cómo se vinculan con lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia, el concepto del sábado se introduce en Génesis, describiendo cómo Dios descansó el séptimo día después de crear el cielo y la tierra. Génesis 2:2-3. Posteriormente, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, se ordena a los israelitas considerar el sábado como un día sagrado. Éxodo 28-11. No obstante, de acuerdo con el libro de los Jubileos, la noción del sábado no comenzó con Moisés. En cambio, fue establecido inicialmente con Adán. Y no solo era para Israel, sino que era una ley universal para toda la humanidad. Dios mandó a Adán a observar el sábado como un día de reposo y oración, perpetuando esta práctica sagrada a lo largo de las generaciones. Esto hace que el sábado sea mucho más que una tradición israelita. Estaba destinado a toda la gente, comenzando por Adán, para recordar a la humanidad que Dios es el Creador y para ayudarnos a descansar de nuestras labores y reconectar con su ritmo divino. El sábado no es simplemente un día de reposo, sino una práctica espiritual. Nos recuerda que somos parte de la creación de Dios y que debemos tomarnos un tiempo para detenernos, reflexionar y rendirle homenaje. Según los textos prohibidos, la observancia del sábado era fundamental para mantener una relación íntima con Dios. En los jubileos, la falta de observancia del sábado llevaba a un caos espiritual, demostrando que esta práctica estaba destinada a mantener a la humanidad en sintonía con el orden divino de Dios desde el principio. En ambos, los textos prohibidos y la Biblia, el sábado no solo implica abstenerse de trabajar, sino que es una oportunidad para participar en una renovación espiritual, un recordatorio de que Dios es el Creador y que nosotros somos su pueblo. ¿Te sorprende saber que el sábado fue otorgado a Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción del sábado? Comparte tus reflexiones en los comentarios. El tema del sacrificio se introduce temprano en la Biblia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el libro de Génesis encontramos que Caín y Abel realizaban ofrendas a Dios, aunque los detalles sobre el origen de esta práctica no son exhaustivos. Génesis 4:3-4. Según el libro de los Jubileos, Adán fue el pionero en realizar sacrificios por mandato divino tras su expulsión del Edén, como una manera de expiar sus pecados y demostrar su devoción y sumisión a Dios. Jubileos 3:27. Estos actos sacrificiales, descritos en textos apócrifos, no eran meras ofrendas, sino ritos de reconciliación cargados de simbolismo.
restaurando la relación entre los seres humanos y el Creador, deteriorada por la transgresión. Los sacrificios de Adán establecieron un precedente para las futuras prescripciones sacrificiales que serían formalizadas en las normativas levíticas, tal como se documenta en Levíticos 1 a 7. Mientras que la Biblia especifica las modalidades de los sacrificios en la era de Moisés, el libro de los Jubileos nos indica que estas directrices no eran innovaciones, sino que hacían parte de un orden divino instaurado desde los tiempos de Adán. Por lo tanto, mientras que Génesis narra cómo Caín y Abel hacían ofrendas a Dios, el libro de los Jubileos expone que el acto de sacrificar fue un mandato divino originado en Adán, cuya tradición se transmitió a través de las generaciones hasta Noé, Abraham y más tarde Moisés. Cuando reflexionamos sobre las normas de pureza, a menudo nos remitimos al libro de Levíticos, donde se detallan extensamente las instrucciones para que los israelitas mantengan la santidad ritual. No obstante, y si estas directrices sobre la pureza ya habían sido impartidas por Adán, el libro de los Jubileos afirma que, después de la expulsión del paraíso, Dios instruyó a Adán en las leyes de la pureza, enseñándole cómo vivir en santidad y mantenerse espiritualmente limpio ante el Señor. Jubileos 3:8 a 14. Estas disposiciones no solo concernían la limpieza física, sino también la conservación de un estado de pureza espiritual, lo cual sería profundizado con las leyes mosaicas. La santidad fue crucial para establecer un vínculo con Dios. Las normativas sobre la pureza abarcaban desde el matrimonio hasta las ofrendas sacrificiales, permitiendo que Adán y sus herederos se aproximaran a Dios en un estado de consagración. Aunque más tarde las leyes levíticas detallaron estas prácticas con mayor profundidad en Levíticos 11 a 15, los textos no canónicos indican que Adán ya seguía estos preceptos antes de Moisés. Esto nos ofrece una perspectiva más extensa de por qué la pureza ha sido esencial a lo largo de la Biblia. No solo era un requisito religioso, sino también una forma de vivir en consonancia espiritual con la voluntad divina de Dios. La Biblia relata que cuando Adán y Eva ingirieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se percataron de su desnudez y del concepto de pecado. Génesis 3, 1 a 7. No obstante, el libro de Enoc profundiza en esta noción, sugiriendo que este conocimiento implicaba una comprensión más profunda de la lucha espiritual entre el bien y el mal, que inició con la caída de los observadores, ángeles que corrompieron la tierra. En la Biblia, el discernimiento del bien y del mal hizo que Adán y Eva fueran conscientes de su pecado y de su necesidad de redención. Los textos apócrifos amplían esta visión, ilustrando cómo Adán reconoció el conflicto cósmico entre el bien y el mal, incluyendo ángeles caídos y fuerzas demoníacas que buscaban condenar a la humanidad. Esta perspectiva más amplia desvela el enfrentamiento espiritual que definiría el curso de la historia humana, un tema recurrente en la Biblia, pero profundizado en el libro de Enoc. Tras el devastador diluvio que puso fin a la corrupción que dominaba el mundo, Noé se erigió como la figura central a través de la cual Dios transmitiría sus leyes y restauraría el orden en la tierra. La Biblia nos cuenta que Noé fue elegido por su rectitud en su generación, Génesis 6 a 9. Pero, ¿sabías que los textos no canónicos, especialmente el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, ofrecen detalles más profundos sobre las directrices que Noé debía seguir? Estas normativas aseguraban que la humanidad volvería a alinearse con el orden divino de Dios. En este apartado, exploraremos cómo Noé heredó estas leyes divinas y las transmitió a sus descendientes, garantizando que los mandatos dados a Adán continuaran moldeando la relación humana con Dios. La Biblia nos muestra que,
Tras el diluvio, una de las primeras acciones de Noé fue erigir un altar y realizar sacrificios a Dios. Génesis 8:20. Este acto fue grato a Dios, quien entonces estableció un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 9-11 no se especifica cómo Noé aprendió a realizar sacrificios. Según el libro de los Jubileos 6:1-5, fue Dios quien instruyó a Noé en esta práctica, tal como lo había hecho antes con Adán. En estos textos, el sacrificio trasciende el mero ritual. Se convirtió en un elemento esencial para sostener la conexión entre Dios y la humanidad. Al realizar sacrificios, Noé no solo continuaba el pacto establecido con Adán, sino que también garantizaba que su descendencia mantuviera un acuerdo espiritual con Dios. Estos sacrificios servían para abordar el pecado que había provocado el diluvio inicialmente. Mientras la Biblia menciona que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, Génesis 8:20, el libro de los Jubileos detalla que estas prácticas eran una herencia de Adán, no una innovación de Noé. Eran parte de un sistema divino implantado desde la creación del mundo. Estos actos sacrificiales ayudaron a restaurar el orden tras el caos del diluvio, asegurando que las bendiciones de Dios se perpetuaran para las futuras generaciones. ¿Sabías que los sacrificios de Noé eran parte de una antigua ley transmitida desde Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción de los sacrificios en la Biblia? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tras el diluvio, Dios mandó a Noé a repoblar la tierra, y esto no solo implicaba la supervivencia física, sino también una renovación espiritual. De acuerdo con el libro de los Jubileos 7:20-30, Dios impartió a Noé normas específicas de pureza para garantizar que la nueva humanidad se mantuviera sagrada y evitara la corrupción que causó el diluvio. Estas normas abarcaban desde la pureza sexual hasta el evitar contacto con los Nefilim, descendientes de los ángeles caídos que propagaron el mal en la tierra. En la Biblia, Dios ordena a Noé y a sus descendientes ser fructíferos y multiplicarse y abstenerse del consumo de sangre como parte de su dieta. Génesis 9:1-4. Este mandato sobre la sangre subraya la importancia de preservar la pureza y el respeto por la vida. Principios que fueron expandidos en las leyes de pureza levíticas dadas a Moisés, Levítico 17:10-14. Sin embargo, los textos apócrifos ofrecen un detalle mucho más amplio, revelando que a Noé se le dieron instrucciones sobre cómo vivir sabiamente para prevenir que el mundo post-diluvio descendiera en la maldad previa al diluvio. En el libro de los Jubileos, las leyes de pureza trascienden la mera sabiduría física. Se enfocaban en asegurar que Noé y sus descendientes se mantuvieran espiritualmente puros, especialmente en sus relaciones interpersonales y su vida de oración. Noé fue instruido para evitar cualquier asociación con los Nefilim, lo cual era vital para mantener la integridad de la tierra y garantizar que la presencia de Dios continuara en su linaje. Mientras que la Biblia establece las normas básicas de pureza, los textos no canónicos las amplían para mostrar que estas leyes eran parte de una lucha más amplia entre el bien y el mal. Los descendientes de Noé debían evitar la corrupción que había asolado la tierra antes del diluvio, asegurando que permanecieran en correcta relación con Dios. Al igual que Adán recibió el mandato de observar el sábado, Noé también fue encargado de mantener esta tradición. En el libro de los Jubileos, específicamente en 6:23-30, se afirma que la observancia del sábado no era exclusiva de Israel, sino una norma para toda la humanidad, transmitida desde Adán hasta Noé y sus sucesores. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Noé observara el sábado, su importancia se resalta posteriormente
cuando Dios imparte esta ley a Moisés en 258, Éxodo 28-11. En estos textos apócrifos, el sábado se describe como una disposición universal establecida para que todas las personas honren la creación de Dios. El propósito del sábado iba más allá del descanso. Era un medio para mantener a la humanidad en sintonía con el diseño divino de Dios. Según el libro de los Jubileos, se recordaba a Noé y a su descendencia la importancia de guardar el sábado después del diluvio como señal de su continua obediencia a Dios. Introducido en el Génesis y reafirmado en Éxodo, el sábado es un día para reflejar el séptimo día de la creación, cuando Dios descansó. Los textos no canónicos sugieren que esta práctica no era parte únicamente de la ley mosaica. Noé había recibido la orden de observar el sábado mucho antes de Moisés. Esta práctica era una forma de preservar el ritmo espiritual establecido desde el comienzo del tiempo, ayudando a la humanidad a mantenerse conectada con el orden divino. En la Biblia, después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. Sin embargo, el libro de Enoc expone que Noé vivió en un tiempo donde la guerra espiritual era aún palpable. Los vigilantes o ángeles caídos habían corrompido a la humanidad antes del diluvio, y tras su derrota, los espíritus de sus descendientes, los Nefilim, asolaron la tierra como entidades malignas. Mientras la Biblia se centra en el pacto divino con Noé, los textos apócrifos muestran que Noé estaba consciente de la continua lucha espiritual. El libro de Enoc revela que Noé y sus descendientes debían permanecer alertas frente a la influencia de estas fuerzas demoníacas que intentaban desviar a la humanidad. En la Biblia, Noé es presentado como justo y obediente, cumpliendo con fe los mandatos de Dios. Pero en los textos apócrifos también es un personaje clave en el combate espiritual que inició con Adán. No solo reconstruía físicamente a la humanidad, sino que lideraba la lucha contra los espíritus malignos que aún afligían la tierra. Esta conciencia del conocimiento del bien y del mal le otorgaba a Noé la responsabilidad de mantener su familia espiritualmente pura, resistiendo la influencia de los Nefilim y permaneciendo fiel a las leyes de Dios. Al llegar a Abraham, entramos en un momento crucial de la historia bíblica. No solo recibió promesas extraordinarias de Dios sobre descendientes y una tierra propia, sino que también heredó las leyes divinas transmitidas por Adán y Noé. Según la Biblia, Abraham se convierte en el patriarca de la fe, pero los textos apócrifos añaden más profundidad al pacto, mostrando que Abraham fue encargado de estas antiguas leyes para formar a su familia y, eventualmente, a toda la nación de Israel. En esta sección, exploraremos cómo las leyes sobre la circuncisión, el sacrificio, la pureza y el sábado no eran novedades cuando Abraham las recibió, sino parte de una tradición que lo conectaba con el plan divino establecido desde el inicio de la humanidad. En la Biblia, la ley de la circuncisión se introduce por primera vez en Génesis 17, cuando Dios establece un pacto con Abraham, indicando que todos los hombres de su casa deben ser circuncidados como señal del pacto. Sin embargo, según el libro de los Jubileos 15:25-34, no fue la primera vez que la circuncisión apareció en la narrativa histórica. Era parte de una normativa ancestral que Adán y Noé ya practicaban mucho antes de que se le asignara la responsabilidad a Abraham. En Génesis 17, Dios exhorta a Abraham a circuncidar a todos los varones de su hogar como un gesto que señalaría a sus descendientes como el pueblo escogido por Dios. Este rito de la circuncisión distinguió a la familia de Abraham de las naciones vecinas, evidenciando su vínculo especial con el Creador.
No obstante, los textos apócrifos profundizan en este tema, exponiendo que la circuncisión iba más allá de un acto físico. Representaba un compromiso espiritual profundo. Según el libro de los Jubileos, esta práctica ya se había establecido con Adán y Noé como una manifestación de su compromiso con las leyes divinas. Al adherirse a esta tradición, Abraham no solo estaba adoptando una antigua costumbre, sino que también estaba renovando una alianza milenaria, y su cumplimiento se interpretó como una continuación del diseño original iniciado con Adán. Así, mientras el Génesis introduce la circuncisión como un nuevo pacto entre Dios y Abraham, los textos no canónicos indican que Abraham en realidad estaba reviviendo un mandato divino que había perdurado a través de las generaciones. La circuncisión no era una práctica exclusiva de Israel, sino que se consideraba una ley universal para toda la humanidad. Uno de los episodios más trascendentales en la vida de Abraham es el sacrificio de Isaac, relatado en Génesis 22. Este acto es frecuentemente interpretado como la máxima prueba de la fe de Abraham, pero de acuerdo con los textos apócrifos, la noción de sacrificio no era novedosa. Abraham estaba perpetuando una costumbre ancestral de ofrecer sacrificios que se originó con Adán y Noé. En Génesis 22, Dios le instruye a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como ofrenda. Este suceso es una demostración formidable de la confianza de Abraham en Dios, mostrando su disposición a cumplir incluso el mandato más arduo. Sin embargo, en el libro de los Jubileos 18, 19, 18, se enlaza esta narrativa con la antigua ley de sacrificio que se había transmitido a través de las generaciones. Abraham ya estaba versado en el acto de realizar ofrendas a Dios como un medio de expiación por los pecados y como expresión de devoción. Los textos apócrifos amplían esta visión al mostrar que el inminente sacrificio de Isaac era la continuación de una ley divina otorgada anteriormente a Adán y a Noé. En este contexto, el sacrificio no se ve como un evento aislado. Formaba parte de una tradición que demostraba la sumisión ante Dios y la renovación del pacto entre la humanidad y el Creador. Mientras que la Biblia se centra en la prueba de fe de Abraham, los textos apócrifos nos proporcionan una perspectiva más amplia sobre la importancia del sacrificio. Para Abraham, la disposición a sacrificar a Isaac representaba un acto de obediencia absoluta, siguiendo una ley que había estado vigente desde el inicio de los tiempos. Las normas sobre la pureza y la sabiduría desempeñan un papel crucial en las Escrituras, destacándose particularmente en las leyes levíticas entregadas a Moisés. Sabían, sin embargo, que Abraham ya observaba estas directrices mucho antes de que fueran formalmente codificadas. Según el libro de los Jubileos, en Jubileos 21:7, Dios le dio a Abraham instrucciones detalladas sobre cómo llevar una vida pura y transmitir estas enseñanzas a sus descendientes. Aunque en Génesis no se mencionan explícitamente normas de pureza, los textos apócrifos indican que Abraham estaba profundamente comprometido con la rectitud de su linaje. En el libro de los Jubileos se le encomendó a Abraham abstenerse de casarse con los cananeos, cuyas costumbres eran vistas con desaprobación. Estas normativas sobre la pureza estaban diseñadas para preservar una línea sagrada, asegurando que los descendientes de Abraham permanecieran leales a Dios. Mientras que la Biblia presenta reglas específicas de pureza en la época de Moisés, los textos apócrifos revelan que Abraham ya practicaba estos principios. Él se aseguró de que su familia siguiera las normas sobre el matrimonio, la pureza sagrada y la pureza ritual como una forma de mantenerse en buena relación con Dios. Para Abraham, estas leyes no solo concernían a la pureza externa, sino que también buscaban conservar la integridad moral del pueblo del pacto. Estas normas, heredadas de Adán y Noé,
eran fundamentales para preservar la pureza de lo que eventualmente se convertiría en la nación de Israel. Al igual que Adán y Noé, a Abraham también se le instruyó observar el sábado. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, aclara que el sábado no era solo una ley para Israel, sino una normativa universal que había estado vigente desde la creación. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Abraham guardara el sábado, los textos apócrifos indican que él respetaba fielmente este día sagrado. ¿Qué representa el sábado y cómo se aplicaba? Se introduce en Génesis como el día en que Dios descansó tras crear el mundo, Génesis 2:2-3. Posteriormente, en la ley mosaica, se formaliza como un día de descanso para los israelitas, Éxodo 28-11. Sin embargo, según los textos apócrifos, el sábado ya formaba una parte esencial de la ley divina que Abraham acataba. El libro de los Jubileos nos informa que Abraham observaba el sábado como una forma de mantener su conexión con el orden divino establecido en la creación. Para Abraham, el sábado no solo era un período de descanso físico, era un tiempo para la renovación espiritual y la reflexión sobre el pacto con Dios. En los textos apócrifos, el sábado se describe como una ley cósmica, observada incluso por los ángeles en el cielo. Al respetar el sábado, Abraham se alineaba con el plan eterno de Dios, perpetuando la práctica transmitida desde Adán a Noé. Al llegar a Moisés, presenciamos el momento en que las leyes divinas que habían guiado a la humanidad desde la creación y transmitidas de Adán a Noé y Abraham son formalmente codificadas y escritas en la Torá. Aunque Moisés es frecuentemente visto como el gran legislador, los textos apócrifos sostienen que muchas de las leyes que le fueron entregadas en el monte Sinaí no eran completamente nuevas. Eran parte de un conjunto de preceptos antiguos que habían guiado a la humanidad desde el principio, normas que finalmente se organizaron y oficializaron para la nación de Israel. Los 10 mandamientos son quizás el aspecto más reconocido de la ley mosaica entregada a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Estos 10 mandamientos constituyen la base del pacto entre Dios y los israelitas, abarcando desde las prácticas de oración hasta las normas de conducta moral. Sin embargo, según textos no canónicos como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, muchos de estos preceptos no eran novedosos. Formaban parte de las leyes divinas desde los albores de la humanidad. En Éxodo 20, los 10 mandamientos se presentan como un nuevo pacto entre Dios e Israel, pero los textos apócrifos afirman que estos principios ya eran observados por los justos desde los tiempos de Adán. Por ejemplo, la obligación de guardar el sábado se había encomendado previamente a Adán y a Noé, y normas contra el asesinato, la tortura y el adulterio ya habían sido comunicadas a Abraham. El libro de los Jubileos, en Jubileos 2:23-24, subraya que estas normativas son parte del diseño eterno que ha guiado a la humanidad desde la creación del mundo. Los 10 mandamientos, tal como fueron formalizados por Moisés, representaban una actualización de la ley antigua con el propósito de reorientar a los israelitas hacia el plan original de Dios para la humanidad. En este marco,
Moisés no instauró un sistema legal inédito, sino que perpetuó una tradición divina que se remonta a Adán y que ha sido seguida por los creyentes a lo largo del tiempo. Los 10 mandamientos simplemente marcaron un paso más en la codificación de estas leyes ancestrales para la nación de Israel. ¿Cómo cambia su percepción de los 10 mandamientos al saber que forman parte de una tradición milenaria? ¿Les confiere esto un significado más profundo? Invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. El sábado es un elemento central de la ley mosaica, pero los textos apócrifos indican que esta práctica no era exclusiva de Moisés o de los israelitas. Según el libro de los Jubileos, el sábado era parte del orden divino establecido desde la creación del mundo y transmitido a través de generación en generación. En Éxodo 28-11, el sábado se estipula como un día de descanso para los israelitas, una jornada para meditar sobre la creación de Dios y abstenerse de toda labor. No obstante, según los textos no canónicos, el sábado ya era observado por Adán, Noé y Abraham antes de que Moisés recibiera las leyes en el monte Sinaí. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, describe el sábado como una norma cósmica, cumplida no solo por los seres humanos, sino también por los ángeles en el cielo. No era simplemente un día de pausa para Israel, sino una ley universal, aplicable a toda la creación. Al observar el sábado, Moisés reafirmaba una costumbre que había estado vigente desde el principio, vinculando a Israel con el orden divino de Dios. Para los israelitas, el sábado simbolizaba su alianza con Dios. Los textos apócrifos profundizan en la idea de que el sábado fue siempre concebido como un día para la renovación espiritual de toda la humanidad, no solo como un período de descanso físico, sino alineado con el propósito divino para el tiempo y la creación. Las leyes de pureza que Moisés recibió, descritas ampliamente en el libro de Levítico, abarcan desde la distinción entre animales puros e impuros hasta las normas de purificación ritual. Estos textos revelan que tales preceptos no surgieron con Moisés. Ya eran practicados por Adán, Noé y Abraham antes de ser formalizados por escrito. En Levítico, capítulos 11 a 15, se detallan las instrucciones sobre cómo los israelitas debían mantener la pureza en su vida diaria y sus rituales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Estas normas tratan sobre la dieta adecuada, las ceremonias de limpieza y cómo evitar la contaminación por contacto con elementos impuros. No obstante, según el libro de los Jubileos, en los pasajes 7:20 a 30, estas normas de pureza ya eran conocidas por Noé, a quien se le impartieron tras el diluvio. De hecho, los textos apócrifos indican que las primeras instrucciones sobre cómo llevar una vida pura ante Dios fueron dadas a Adán. Estas directrices se transmitieron de generación en generación para que la humanidad pudiera mantener una condición espiritual limpia. Mientras que la Biblia formaliza estas normas para Israel, los textos apócrifos muestran que la pureza ha sido siempre un componente vital del pacto de Dios con su pueblo. Las leyes no solo implicaban el seguimiento de rituales, sino el vivir de manera consagrada para los propósitos divinos. El sistema de sacrificios que Moisés detalló en Levítico ya era una práctica establecida según los textos apócrifos y había sido enseñada desde Adán a través de Noé y Abraham, mucho antes de que Moisés recibiera instrucciones detalladas sobre cómo realizar ofrendas y sacrificios. En Levítico,
capítulos 1 a 7, se describen meticulosamente las ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado y de paz como actos de expiación y devoción. Sin embargo, el libro de los Jubileos indica que estas prácticas ya eran parte de una tradición milenaria que los justos habían practicado desde los días de Adán. Este libro también narra cómo Noé realizó sacrificios tras el diluvio, siguiendo el ejemplo de Adán después de la caída. Estos actos no solo servían para la expiación del pecado, sino también como una demostración de devoción a Dios. Los textos apócrifos subrayan que el sistema de sacrificios formalizado por Moisés era una continuación de esta antigua práctica, no una innovación. Para Moisés y los israelitas era una forma de sustentar su relación con Dios. Pero estos libros indican que tal práctica era parte del diseño divino desde el principio, destinada a restaurar la relación rota entre la humanidad y el Creador. Al explorar estos textos vetados de la tradición ortodoxa etíope, comprendemos que las leyes divinas entregadas a Moisés no eran del todo nuevas. Eran la formalización de una ley eterna que ha guiado a la humanidad desde la creación, diseñadas para mantener al pueblo de Dios en una relación pactada con su Creador. A través de los secretos revelados en estos textos, entendemos mejor cómo los mandatos de Dios están interconectados, uniendo a los patriarcas desde Adán hasta Moisés en una continua narrativa de fe, obediencia y discernimiento. Mientras que los 10 mandamientos suelen asociarse con la revelación en el monte Sinaí, la tradición judía y los estudios académicos sugieren que muchas de estas leyes podrían tener raíces en códigos morales y legales más antiguos, como el Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes de la antigua Mesopotamia comparte varias similitudes con los mandamientos, especialmente en términos de justicia, reparación y la relación entre individuos y la comunidad. La noción del sábado de descanso, o Shabbat, tiene profundas raíces teológicas que van más allá de ser simplemente un día de inactividad. En la tradición judía, el Shabbat es visto como un regalo de Dios a la humanidad, un momento de renovación espiritual y reflexión que refuerza la relación del pueblo con su Creador, recordando la finalización de la creación del mundo. Además de los mandamientos conocidos, existen numerosas leyes y preceptos dentro del libro de Levítico que abordan aspectos detallados de la pureza ritual y la conducta ética. Estos incluyen leyes sobre la alimentación, el comportamiento sexual y las interacciones sociales, las cuales no solo buscan santificar la vida de los israelitas, sino también protegerlos de prácticas consideradas impuras o perjudiciales. La práctica del sacrificio, que se extiende desde Adán y continúa con Noé y Abraham antes de formalizarse con Moisés, es fundamental en la comprensión bíblica de la expiación. Los sacrificios eran vistos como un medio para restaurar la relación con Dios, purgando el pecado y renovando el compromiso del pueblo con su pacto divino. La figura de Abraham es central en la tradición judeocristiana, no solo como el padre de una nación, sino también como un modelo de fe y obediencia. Las narrativas sobre Abraham en los textos apócrifos amplían su rol, mostrándolo como un renovador de las antiguas leyes divinas, asegurando que su familia y descendientes continuaran las prácticas de fe establecidas desde los primeros días de la humanidad. Dentro de los textos apócrifos, la ley del sábado es retratada no solo como una observancia judía, sino como un mandato celestial que incluso los ángeles cumplen. Esto subraya la universalidad y la antigüedad de la ley, integrándola en el tejido mismo de la creación y el orden cósmico establecido por Dios. El impacto de las leyes mosaicas en la formación de Israel como nación y comunidad religiosa es profundo.
Estas leyes no solo regulaban la vida diaria, sino que también servían como una demarcación de la identidad israelita frente a otras culturas y religiones. Este sistema legal ayudó a definir y consolidar la relación única entre Israel y Dios, como se evidencia en el libro del Éxodo y posteriores escritos. Finalmente, es esencial reconocer que las leyes y mandatos descritos en los textos bíblicos y apócrifos no solo tenían un propósito religioso o ritual, sino que también buscaban fomentar una sociedad basada en principios de justicia, equidad y compasión. Estos principios eran vistos como reflejos de la voluntad de Dios para con su creación, guiando a la humanidad hacia un modo de vida que reflejara el orden y la santidad divinos. Las Islas Salomón, ubicadas en el corazón del Océano Pacífico, albergan un enigma antiguo que ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos. Este archipiélago, compuesto por 6 islas principales y más de 900 islotes, no solo es conocido por su belleza natural, sino también por las leyendas que emergen de su vegetación exuberante y sus montañas misteriosas. Entre estas leyendas destaca la de los gigantes bíblicos, conocidos como los Nefilim, que supuestamente encontraron refugio en estas remotas tierras. ¿Te imaginas que gigantes bíblicos todavía caminen entre nosotros? Las historias de los Nefilim se remontan a tiempos bíblicos, cuando estos seres colosales fueron mencionados en el libro del Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Según las Escrituras, estos gigantes fueron producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, creando una raza de seres poderosos y temidos. Esta historia no solo te llevará a través de increíbles descubrimientos arqueológicos e historias increíbles, sino que también cambiará tu perspectiva sobre la historia y el mundo tal como lo conocemos. Comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp y Facebook y exploremos juntos los secretos más profundos de nuestro pasado. Dios los bendecirá por compartir la santa palabra. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabrás si realmente debes seguir subiendo nuevos videos. Con el paso del tiempo, los relatos sobre estos gigantes se han entrelazado con las tradiciones orales de las tribus indígenas de las Islas Salomón. Los nativos cuentan historias de gigantes que habitan las cuevas y las profundidades de las islas, protegiendo antiguos secretos y tesoros. Estas narraciones han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la fascinación y el misterio que rodea a estas criaturas. La combinación de la mitología bíblica y las leyendas locales ha creado una narrativa rica y compleja que continúa atrayendo la atención de estudiosos y aventureros. La pregunta persiste: ¿son estas historias meras fábulas o hay algo de verdad detrás de ellas? Con cada exploración y cada descubrimiento arqueológico, las Islas Salomón revelan más pistas, desafiando a la humanidad a desentrañar los secretos que se esconden entre sus sombras. El origen de los Nefilim se encuentra profundamente arraigado en las escrituras bíblicas y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Según el libro del Génesis, estos gigantes surgieron cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Esta unión produjo una descendencia de seres gigantes y poderosos, conocidos como Nefilim, cuyo nombre se traduce literalmente como los caídos. Génesis 6:1-4.
La existencia de los Nefilim es también mencionada en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, un texto apócrifo que proporciona más detalles sobre estos seres. Enoc describe cómo los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y engendraron a los Nefilim, quienes comenzaron a causar estragos en la tierra. Y hubo gran impiedad sobre la tierra, y murieron los hombres y clamaron, y su clamor subió hasta el cielo. Enoc 7, 5, 6. A medida que los Nefilim se multiplicaban, su influencia y poder crecieron, convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. La Biblia narra que, debido a la maldad y la corrupción que los Nefilim trajeron al mundo, Dios decidió purgar la tierra con el gran diluvio. Sin embargo, la pregunta de si todos los Nefilim perecieron en el diluvio o si algunos lograron sobrevivir ha sido tema de especulación y debate. Esta incertidumbre ha alimentado las leyendas sobre su posible refugio en lugares remotos como las Islas Salomón. Las historias contemporáneas y las investigaciones arqueológicas continúan explorando la posibilidad de que los Nefilim hayan dejado descendientes en diversas partes del mundo. Las Islas Salomón, con su rica tradición oral y sus misteriosas estructuras megalíticas, se presentan como un escenario intrigante para la búsqueda de respuestas sobre estos gigantes ancestrales. La conexión entre la mitología bíblica y las leyendas locales crea un tapiz complejo y fascinante que sigue atrayendo a aquellos que buscan desentrañar los secretos de estos colosos antiguos. Las Islas Salomón, situadas al este de Papúa Nueva Guinea, son una nación independiente, compuesta por un archipiélago de gran diversidad geográfica y cultural. Este paraíso tropical no solo es conocido por sus paisajes impresionantes y su biodiversidad, sino también por las misteriosas historias que han surgido de sus profundidades. Cada isla y cada islote tiene su propia historia que contar, y muchas de ellas están impregnadas de leyendas sobre gigantes y seres sobrenaturales. Guadalcanal, la isla más grande y la sede de la capital Honiara, tiene un lugar destacado en la historia debido a la feroz batalla que se libró allí durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mucho antes de que los soldados estadounidenses y japoneses combatieran en sus costas, los habitantes locales ya narraban historias sobre gigantes que habitaban las montañas y las selvas de la isla. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el folclore local. La rica tradición oral de las tribus indígenas de las Islas Salomón es fundamental para entender el contexto de estas leyendas. Los relatos sobre gigantes no son simplemente cuentos para asustar a los niños. Forman parte de una cosmovisión más amplia que conecta a los habitantes de las islas con sus antepasados y su entorno natural. Las historias de los gigantes están entrelazadas con mitos de creación, espíritus guardianes y la historia sagrada de la tierra que habitan. Explorar las Islas Salomón es adentrarse en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan de manera inseparable. Cada montaña, cada cueva y cada rincón de la selva puede ser el escenario de un antiguo relato sobre los Nefilim. Para los exploradores y los investigadores, este archipiélago representa una oportunidad única de descubrir y documentar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos, esperando ser revelados a aquellos que se atreven a buscar más allá de lo evidente. En el año 1568, el navegante español Álvaro de Mendaña zarpó desde las costas del Perú en busca de nuevas tierras y riquezas. Guiado por las brumas del desconocido, Mendaña avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Emocionado por su descubrimiento, las bautizó como las Islas Salomón, inspirado por la leyenda bíblica del rey Salomón y sus fabulosas riquezas.
Este hallazgo marcó el inicio de una era de exploración y curiosidad sobre estas tierras remotas. Las expediciones españolas posteriores, en 1595 y 1606, continuaron la búsqueda de los supuestos tesoros de Salomón. Aunque las riquezas materiales no se encontraron en la magnitud esperada, estas exploraciones revelaron un paisaje exuberante y enigmático, lleno de misterios y leyendas. Los exploradores documentaron relatos de los habitantes locales sobre gigantes y seres sobrenaturales que habitaban las profundidades de las islas, alimentando la fascinación y el misterio que rodeaba a estas tierras. La conexión entre las leyendas bíblicas y los descubrimientos en las Islas Salomón es intrigante. Las historias de los Nefilim y los relatos locales sobre gigantes sugieren una posible continuidad entre las tradiciones antiguas y las creencias indígenas. Esta confluencia de mitos ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de una conexión histórica entre los relatos bíblicos y las culturas de las islas del Pacífico, una teoría que sigue siendo explorada y debatida en la actualidad. Los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones modernas han añadido capas adicionales a este enigma. Las estructuras megalíticas, las cuevas misteriosas y los artefactos antiguos encontrados en las islas sugieren la existencia de una civilización avanzada y desconocida. Cada nuevo hallazgo abre una ventana al pasado, proporcionando pistas sobre los habitantes originales de las Islas Salomón y su posible relación con los gigantes de las leyendas. Estos descubrimientos continúan desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología de este remoto archipiélago. En 1568, el audaz navegante español Álvaro de Mendaña escribió un nuevo capítulo en la historia de la exploración, al adentrarse en los vastos océanos desde las costas de Perú. Entre las brumas del desconocido, avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Convencido de que había encontrado un hallazgo de inmenso valor, bautizó a estas tierras como las Islas Salomón, alimentando la esperanza de descubrir riquezas más allá de la imaginación. La leyenda bíblica del rey Salomón, famoso por su sabiduría y sus tesoros, inspiró a Mendaña a nombrar estas islas en su honor. Según las antiguas escrituras, Salomón había obtenido sus fabulosas riquezas de tierras lejanas, y Mendaña creía que estas islas podían ser el origen de tales tesoros. Aunque la búsqueda de oro no produjo los resultados esperados en su época, el descubrimiento de las Islas Salomón dejó una huella duradera en la historia de la exploración. El nombre de las Islas Salomón evocaba imágenes de riquezas y maravillas, atrayendo a otros exploradores en busca de fama y fortuna. En los años siguientes, varias expediciones españolas zarparon con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos en estas islas. Aunque los informes iniciales sobre el oro nunca fueron confirmados, el paso del tiempo ha revelado que las islas albergan recursos naturales significativos, incluyendo depósitos de oro que han sido explotados en tiempos modernos. Más allá de la búsqueda de riquezas materiales, las Islas Salomón han capturado la imaginación de aquellos interesados en los misterios antiguos y las leyendas de gigantes. Los relatos de los nativos sobre seres colosales que habitan en las profundidades de las islas han persistido a lo largo de los siglos, atrayendo a investigadores y aventureros. La combinación de mitología bíblica, historia de la exploración y tradiciones indígenas crea un tapiz rico y complejo que continúa intrigando a quienes buscan desvelar los secretos de este remoto archipiélago. La leyenda del rey Salomón y sus inmensas riquezas ha sido una fuente de inspiración y misterio durante milenios.
Salomón, conocido por su sabiduría y opulencia, fue un monarca bíblico cuyas historias están profundamente arraigadas en las escrituras sagradas. Según el Antiguo Testamento, Salomón recibió tesoros y regalos de todo el mundo, incluyendo el mítico oro de Ofir, cuya ubicación sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Primero Reyes 9:28. El vínculo entre Salomón y las Islas Salomón se basa en la creencia de que estas tierras podrían haber sido una fuente de las fabulosas riquezas del rey. Las expediciones españolas, lideradas por Álvaro de Mendaña, se inspiraron en esta leyenda con la esperanza de descubrir los tesoros perdidos del monarca bíblico. Aunque no encontraron el oro en la medida esperada, la idea de que las islas estaban conectadas con Salomón persistió, alimentando la fascinación y las expediciones posteriores. Las leyendas locales de las Islas Salomón también contribuyeron a este misterio. Los relatos de los nativos sobre gigantes y riquezas ocultas resonaban con las historias bíblicas, creando una conexión mística entre las dos culturas. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la posibilidad de que los tesoros de Salomón aún esperen ser descubiertos en algún rincón olvidado del archipiélago. Hoy en día, las Islas Salomón siguen siendo un lugar de intriga y exploración para aquellos que buscan desentrañar los secretos de la antigüedad.